El plan de Petro. Bienvenidos a Preguntas Incómodas de la Brújula CCM. La semana que acaba de terminar dejó innumerables salidas en falso y declaraciones desconcertantes por parte del presidente de la República, Gustavo Petro, y otras noticias revelantes que tienen al país al borde de la desesperación. ¿Será que todo esto es una estrategia para permanecer en el poder indefinidamente? El día lunes hubo rumores de que estaba el presidente hospitalizado luego de su viaje a Oriente Lejano por una sobredosis, lo cual pareciera que fue una noticia fake que solo le hace daño a las personas y organizaciones que presentan noticias reales, porque las mentiras solo crean un problema de legitimidad sobre la calidad de la información que se comparte en las redes sociales. Y como los usuarios de las redes generalmente carecen de la responsabilidad para comprobar las fuentes antes de divulgar, se crean esos humos que ocultan la realidad de lo que está pasando. El ministro de Comercio y exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, salpicó a más de 32 congresistas con el escándalo de Papa Pitufo y el control de las oficinas de las aduanas en Buenaventura, Cali, Cartagena y Barranquilla. También allí están metidos Benedetti, Barreras y el hermano del presidente, Juan Fernando Petro. Cuando la cosa se puso como fea en la DIAN y los casos de corrupción con las personas nombradas en cargos de poder comenzaron a circular por el país, en un audio Papá Pitufo dio a entender que había alguien dentro de la policía que los ayudaba. ¡Oh, sorpresa! Inmediatamente renunció al cargo de director nacional de la policía el ex general William René Salamanca. El presidente de la JEP, el esperpento que creó Juan Manuel Santos para crearle un sistema de justicia que les limpie los crímenes a los miembros del grupo narcoterrorista de las FARC ante la reducción de sus ingresos, porque el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, frenó las ayudas de USAID, amenaza al ministro de Hacienda diciéndole que si no les transfieren 100.000 millones de pesos adicionales a los 600.000 que ya reciben, le abre proceso. Definitivamente, ¿hasta cuándo los colombianos seguirán pagando por ese entuerto de La Habana que rechazaron los colombianos en el plebiscito y que el Nobel se los robó? En reunión con los gobernadores de todo el país, Petro divagó por más de 55 minutos hablando de cosas sin sentido, hasta que las gobernadoras de Chocó y Tolima dijeron basta ya y lo increparon al momento en que estaba abandonando el salón y le solicitaron soluciones a las problemáticas del país. Obviamente no obtuvieron respuesta. La batalla por el Catatumbo tocó todos los rincones del departamento del norte de Santander y las noticias presentaron combates en las calles de Cúcuta y la voladura de una estación de peaje. Los 53.000 desplazados por la guerra entre los narcoterroristas de la FARC y el ELN están dejados a su suerte y pareciera que desborda la capacidad de acción del mismo gobierno. Las organizaciones narcoterroristas como el ELN, las disidencias de las FARC y las autodefensas gaitanistas ya hacen presencia en 790 municipios de Colombia, un crecimiento súper acelerado gracias a que la administración de la Colombia Humana permitió nuevamente que el país se inundara de coca con más de 253.000 hectáreas, rompiendo todos los récords, tanto de cultivos como de producción. Para quienes dudan que Colombia tristemente es un narcoestado, aquí está la evidencia. A Gustavo Petro se le ocurrió nuevamente atacar a las Fuerzas Armadas, continuando así con su erosión al nombrar como ministro de Defensa a un miembro activo de las fuerzas militares. Dentro de toda la vigencia de la Constitución de 1991, de la que tanto se vanagloria Gustavo Petro de haber realizado esa Constitución, solo en un brevísimo tramo de tiempo fue nombrado un ministro de Defensa militar activo. Y eso ocurrió durante la administración de Álvaro Uribe Vélez y la Seguridad Democrática. Porque la idea que tuvo originalmente el presidente César Gaviria de nombrar solamente civiles era para que las fuerzas castrenses demostraran su lealtad y compromiso para con la Constitución y no para con los mandatarios de turno. Esa es la razón por la cual desde hace muchísimos años en nuestro país todos los ministros de defensa habían sido personas civiles. Lástima que Gustavo Petro también quiere acabar con esa tradición. El problema está que dentro
de su institución, el rango y antigüedad son fundamentales dentro de la cadena de mando, y el presidente Petro no nombró como ministro al miembro de las Fuerzas Armadas activo con mayores pergaminos y más antiguo dentro de la institución. Le dio por nombrar a un mayor general que solo obtuvo su ascenso hace 2 meses y que su cargo antes de recibir la misión de ministro era ser el responsable por la seguridad y protección del presidente y su esposa, Verónica Alcocer. ¿Será que el mayor general Sánchez es el mayor yepes del exalcalde Daniel Quintero? El desconocimiento de Gustavo Petro y de su grupo íntimo es tal que en Colombia, al momento de salir de la institución un general por procedimiento, sigue devengando salario durante 3 meses. Así que el nuevo ministro de Defensa, además de renunciar a la institución, legalmente no se podría posesionar hasta dentro de 3 meses, porque por ley ningún colombiano puede recibir simultáneamente 2 salarios provenientes del erario público, y el derecho de los militares del salario extra al salir de la institución es un derecho irrenunciable. Estamos ante otro atropello de las leyes del país por parte de nuestro querido presidente. Los generales y mayores generales que estaban por delante en la cadena de mando del nuevo ministro de Defensa tienen un problema ético bastante grande con la decisión tomada por el presidente Gustavo Petro. De la noche a la mañana, su subalterno se convirtió en su superior. De esa manera, 32 miembros de las Fuerzas Armadas, entre generales, almirantes, que tienen mayor rango y antigüedad, ya verán cómo su subalterno se convirtió en su superior, como lo acabo de repetir. Así que lo más noble sería que renunciaran a la institución para subsanarle el problema que creó Gustavo Petro. Y allí pierde todo el país, porque serían más de 1.200 años de entrenamiento que serían tirados a la basura. El otro problema creado por Gustavo Petro es la introducción del lobby a las Fuerzas Armadas. Ningún presidente había llegado tan lejos en el deterioro de la institución, porque está demostrado a todos los miembros de las Fuerzas Armadas de que no es necesario hacer la carrera completa, en donde los cursos deben ser aprobados y luego la experiencia tomada con los años de servicio. Quedó claro que entre más lambones y cercanos sean al presidente de la República, sus carreras pueden acelerarse por encima de cualquier capacidad, dejando a un lado a quienes responsablemente siguen el conducto regular. Eso se notó en lo que dijo nuestro querido general cuando asumió su nuevo cargo. Y la mayor de todas las embarradas de la semana pasada, y que lastimosamente tuvo menos divulgación, fue la declaración que hizo Gustavo Petro, en donde decía que si el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acaba con el TLC con Colombia, él lo apoyaría y estaría feliz. Por Dios. Como Petro vive en su propio mundo, debe ser que no se ha enterado que los Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia, con una relación de más de 50.000 millones de dólares al año. Que la inversión extranjera proveniente de los Estados Unidos es de 5.000 millones de dólares al año. Que el mayor consumidor de flores y café que se produce en Colombia son los Estados Unidos. Que la mayor cantidad de extranjeros que visitan el país provienen de los Estados Unidos. Entonces, Gustavo Petro, ¿no te has enterado que sin el TLC se ponen en juego varios millones de empleos formales en el país? ¿Será eso lo que realmente te haría feliz? La última frase no fue adrede, porque el mismo presidente, en el discurso sin sentido ante los gobernadores del país, dijo que ser presidente no lo hacía feliz. Decime si no eres feliz siendo presidente y más del 70% de la población no te quiere en el cargo. ¿Por qué te quieres quedar como dictador? Y como los colombianos ya aprendieron que deben temer a las acciones del presidente durante el fin de semana, no podía faltar la decisión del día sábado, en la cual se nombró como nuevo ministro del Interior a Armando Benedetti, el responsable de las 15.000 millones de razones que dieron para el escándalo en la Casa Estudio. Y nada de eso le importa a Gustavo Petro, porque su fin máximo es quedarse como un tirano en el poder. Y por ello necesita a la ficha que sepa cómo se juega dentro del poder legislativo para que no lo investiguen, y como cereza que le aprueben las reformas
que terminarán de destruir a toda Colombia. Y la ñapa del domingo, la ministra del Medio Ambiente, Susana Muhammad, quien se mostró muy indignada en el Consejo de Ministros porque ella no podía compartir mesa con un presunto abusador de mujeres como lo era Armando Benedetti, y que presentó renuncia irrevocable. Eso sí, primero le pidió al presidente que la dejara terminar unos asunticos pendientes de la COP, para ser nuevamente nombrada por Gustavo Petro como la nueva directora de planeación. Seamos claros, ¿puede alguien ser más falso, marrullero, mentiroso e indigno para todas las causas, principalmente las feministas? Y esa es la preocupación con que lo que se avecina en el año 2026, si el problema de orden público sigue su curso regular, porque crece y crece día tras día ante los ojos de todos los colombianos por la ineptitud del presidente para combatirlos, si las Fuerzas Armadas se ven abrumadas por los conflictos del norte de Santander, Chocó, Arauca, Cauca, etcétera, si se rompen relaciones comerciales con la primera potencia mundial y la economía colapsa, si la violencia llega a las grandes ciudades y suben los indicadores de pobreza y desempleo, y si en el país se ven día tras día olas de manifestaciones en contra del mal gobierno, ¿qué pasará? Al presidente Gustavo Petro solo le quedará la opción de declarar estado de conmoción interior y emergencia económica en todo el territorio nacional, y en medio de ese caos en el orden público y la imposibilidad de tener un poder legislativo laborando en condiciones naturales, el país no podrá tener elecciones en el año 2026. Así de fácil. Un país ardiendo no puede garantizar la transparencia y la legitimidad para llevar un proceso electoral, al igual que en Ucrania, en donde su presidente Volodymyr Zelensky no permitió la realización de las elecciones en su país. Y es allí donde se puede quedar Petro indefinidamente como presidente de Colombia y así cumplir su sueño comunista de ser un dictador vitalicio. Es así que todos los colombianos debemos de tener mucho cuidado, porque la supuesta incapacidad de Gustavo Petro para gobernar puede ser perfectamente una estrategia para quedarse indefinidamente en el poder, y para ello necesita continuar con la remoción de los miembros de las Fuerzas Armadas que considera que no son lo suficientemente fieles al proyecto de los comunistas en el poder, porque la Procuraduría ya es de ellos, la Fiscalía, la Registraduría, el Defensor del Pueblo y hasta unas cortes ya las tiene bajo su control. Si no nos pellizcamos los colombianos y actuamos ya, no tendremos país que rescatar en el año 2026. Ánimo pues. Llegó el momento de ustedes. Díganos qué piensan sobre la posibilidad de que la inactividad del presidente Gustavo Petro sea una estrategia para que no haya elecciones en el año 2026. Lo leeremos en los comentarios. Si te gusta el video, dale like y comparte para que llegue a otros usuarios. Importante, suscríbete al canal y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Nos vemos pronto.